Vamos a iniciar nuestra plática de hoy teniendo como invitado especial a nuestro amigo y maestro y doctor Álvaro Ochoa Serrano, que en esta ocasión está con nosotros en este espacio de Cambio en el Debate, con el objeto de pensar, de reflexionar y de alguna manera que estemos al tanto de los acontecimientos que hoy de alguna manera orientan a este país. Álvaro, quisiera preguntarte sobre la importancia, sobre la significación de ese evento de 1938 que estaba como presidente don Lázaro Cárdenas del Río y que llevó a cabo la expropiación petrolera y que de alguna manera dio cumplimiento y un respeto muy claro al artículo 27 constitucional, donde se afirma que los hidrocarburos son propiedad de la nación. Este evento, ¿cómo lo interpretas tú? Aparte debemos también de recordar ese proceso que dice Lorenzo Meyer giró hacia la izquierda, no solo en el petróleo, sino también en la cuestión de la reforma agraria. Dos como componentes importantes, muy significativos de la presidencia de don Lázaro Cárdenas del Río. ¿Qué significa, Álvaro, para los mexicanos esa expropiación de los hidrocarburos que estaban en manos de compañías extranjeras? Bueno, el rescate más que nada implica, la expropiación más que nada implica el rescate de la soberanía. El subsuelo, la Constitución dice que es propiedad de la nación, pero de hecho eran las compañías extranjeras quienes explotaban, quienes se beneficiaban y precisamente el presidente en turno, Lázaro Cárdenas, tiene que entrar por una cuestión laboral, es el detonante, pero el propio Jean Cárdenas ya trae el precedente de su vivencia personal en la Huasteca, de cómo las compañías explotaban a los obreros. Sí, sobre todo le indignaba la actitud de estos imperialistas. De hecho, él siempre manejó la palabra capitalismo imperialista, de cómo sangraban al país. Cárdenas nunca se opuso a la inversión, que será otro que tratar, pero el acto de Cárdenas es el rescate de soberanía. Es decir, cuando podemos disponer de nuestra economía, y economía no quiere decir nada más numeritos, economía quiere decir la administración de la casa, normar la casa, y Cárdenas precisamente pone los cimientos para que la casa tenga su independencia. En este caso, Álvaro, ¿qué tan importante es contemplar esa figura ya histórica en el país sobre la representación que implica el nacionalismo? ¿Qué tan importante es esta posición nacionalista? Y si hoy todavía existe en la mente de los mexicanos, en el imaginario de los mexicanos, esta idea de nacionalismo. Bueno, el nacionalismo de Cárdenas, por supuesto que no se parece nada al nacionalismo de Hitler. El nazismo. Nacionalsocialismo. Sí. No. Es simplemente darle dignidad a la patria. En el caso de Cárdenas, repetimos, porque la actitud de estas compañías extranjeras era el imperio, eran del imperio. Ahora, Cárdenas precisamente sabe, porque tiene un excelente equipo que hay que destacar, un excelente equipo, así como Juárez lo tuvo en su tiempo. Cárdenas, yo creo que también hay que destacar ese detalle. Simplemente está aprovechando la circunstancia internacional. Sabe jugar con el tiempo. Y por eso
ese nacionalismo es la bandera que le permite a Cárdenas pues plantarse en cualquier parte del mundo. Y es importante porque en el artículo 27 se dice propiedad de la nación, es decir, no es propiedad de un gobierno, incluso me atrevo a decir que ni del Estado, es de la nación. Esta idea de nación yo la he venido entendiendo como que es un proyecto compartido. Y entonces aquí viene una reflexión. Por ejemplo, los griegos tenían dos palabritas muy importantes. Una era, por ejemplo, oikos, que se refería a la casa, la parte particular, privada, pero tenían otra importante que era eclesía, y eclesía significaba lo que era lo público, lo que era lo de todos. ¿Qué tanto estos conceptos hoy día, Álvaro, en este pleito por el petróleo, por los hidrocarburos, van perdiendo sobre todo sentido la parte pública, la eclesía? ¿Y no te parece que vamos así como en un camino donde se privatiza lo público? Ahí está precisamente lo indignante, lo indignante de la circunstancia. Decíamos que Cárdenas simplemente rescata la independencia de la casa, la soberanía, pero pues son los propios mexicanos los que se encargan de privatizar lo público. Concretamente, y es a ojos vistos el sindicato, uno de los factores. Y en este caso, incluso también desde el mismo proceso del cardenismo en México, ¿qué tanto a partir de ahí se dice de que don Lázaro de alguna manera llevó a la presidencia a convertir la casa en un absoluto? Se dice y se afirma, y en este caso, ¿qué tanto ese sindicalismo corporativo, auspiciado, orientado por el mismo Estado mexicano, de alguna manera estuvo bloqueando, digamos, la autonomía de los mismos trabajadores, y que hoy vemos, por ejemplo, en el campo educativo, un sindicalismo corporativo bañado exactamente por procesos de corrupción, de impunidad? Y en el caso de Petróleos Mexicanos, ¿qué papel ha jugado ese sindicalismo corporativo, Álvaro? Bueno, en primer lugar, no se nos olvide que Cárdenas de alguna otra manera viene a, y vuelvo a utilizar la palabra dignificación, la dignificación de la presidencia de la República. Cárdenas es producto del maximato. De hecho, cuando Cárdenas es candidato, cuando Cárdenas, de hecho, ya es presidente electo, pues circulan las caricaturas en donde se le pinta como otro nopalito, sí, como otro Pascual Ortiz Rubio, como otro michoacano, por cierto. Entonces, Cárdenas instintiva e inteligentemente va armando cómo deshacerse del jefe máximo. Lo pudo haber hecho al estilo Obregón. Asesinato. No. Sí, Cárdenas, yo creo que hay que reconocerle su humanismo, su respeto a la vida, y va poco a poco modificando las fuerzas militares, va sondeando la nación mediante las oficinas de correos y los mismos organismos, y cuando ya considera que se puede dar vamos a llamarle el golpe, lo da, sin derramamiento de sangre. Sí. Calles en su lugar, o Obregón en su lugar, hubiera actuado de otra manera. Es cuando expulsa a Calles del país. A Calles del país, y es el respaldo popular que se gana Cárdenas. A partir de ahí tiene una autoridad, Cárdenas. Y Cárdenas es el presidente. Que se volvió la presidencia imperial ya no fue culpa de Cárdenas. Ya es el mecanismo, el sistema
que va generando sus mexicanos en la presidencia, ¿no? Hablemos, de decir, llevaré otro tiempo a hablar sobre las cuestiones partidarias y las fuerzas al interior de los partidos, porque eso del monolito también está a discusión. Si el partido oficial, monolítico, no. Es decir, al interior también incluso matan candidatos, ¿no? Entonces hay que ver más de fondo esa cuestión de la presidencia. Ahora, sí, Cárdenas tiene que echar más mano de lo que él mismo fomentó, la organización. Siempre insiste en la palabra organizar. Sí, nada suelto, hay que organizar. Y el partido, de hecho, nacionaliza el partido. Era un partido nacional revolucionario, que esas siglas pueden desde 1929 en cualquier lugar del mundo, en Alemania, en Italia, el Partido Nacional Revolucionario. Y Cárdenas lo nacionaliza, dice Partido de la Revolución Mexicana. Bueno. Y el partido implica, pues, corporativismo. A darle cuerpo a este ente, ¿no? Y sí, los obreros, los campesinos, el sector militar, eran 4 sectores, ¿no? El popular, no me acuerdo qué nombre tenía antes de que fuera Zenón, pero eran los sectores. Y la fuerza obrera, pues era la más fuerte, la más organizada. Aquí también entraríamos a la discusión de Lenin y de Mao. Sí. Pero en otro programa lo hacemos. Los obreros se entiende que por el trabajo industrial pues, implica organización y disciplina, ¿sí? Que no se puede dar en el campo. Entonces Cárdenas pues simplemente echa mano de lo que ya está esta organización obrera viene desde los tiempos de Obregón. Simplemente Cárdenas le da otra directriz. Y en este caso, Álvaro, hoy, por ejemplo, a esa distancia de esos eventos históricos que, como tú dices, le dieron, no recuperaron, sino que subrayaron lo que es la dignidad de una nación respecto de las potencias extranjeras o del imperialismo. En este caso, con un proceso, digamos, de secularización, de ilustración en México, y con la intervención exactamente de una televisión comercial muy fuerte en todos sentidos, como duopolios televisivos, ¿qué tanto estas ideas de dignidad? Hubo televisión de Estado. De dignidad. Y después hubo venta de garaje. Exacto, de dignidad respecto de una nación. ¿Qué pasa hoy con este pleito entre una televisión comercial planteando pues ideas conservadoras, planteando un uso muy particular del mismo patrimonio de la nación, que tiene que ver con las telecomunicaciones, que tiene que ver con la cuestión radioeléctrica? ¿Qué tanto existe hoy en la gente estas ideas de dignidad de la nación, estas ideas de la defensa de la propiedad de la nación hoy día, con ese pleito entre una televisión y un radio comercial que de alguna manera bloquean este tipo de ideas en la gente? Sí, los medios, para el común de los mortales en México, la televisión es una de las, bueno, diríamos la principal fuente de información. Siempre bañada de entretenimiento. Casi el 70% de la gente en la televisión. Más de entretenimiento. Una pizca muy pequeñísima de información. En realidad es el espectáculo. Y el espectáculo ha permeado todo, incluso la política. Desde el sentido restringido hasta el sentido amplio. El espectáculo. Sí. Y somos un país telenovelero y futbolero. Entonces,
Ese es el ambiente en el que el Estado tendría la obligación de informar a los mexicanos de cómo anda el país y concretamente de cómo anda la cuestión de las energías para utilizar más que nada. Porque no hay que reducirlo nada más a la cuestión de Pemex. La energía quiere decir también otras electricidad, etcétera. Álvaro, vamos a hacer un corte y continuamos. Ya llegó por aquí maestro Gerardo Sánchez para que se incorpore a esta mesa de cambio en el debate. Continuamos en un momento más, escucharemos algo de música, Lupita. Muy bien. Se incorpora a esta mesa de cambio en el debate el doctor Gerardo Sánchez, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana. Bienvenido, Gerardo. Quisiéramos que le platicaras al público esos dos acontecimientos importantísimos de 1938, estando como presente Lázaro Cárdenas del Río, que fue exactamente la expropiación petrolera que empujó exactamente, dice Lorenzo Meyer, hacia la izquierda el país, pero en el marco del nacionalismo. ¿Qué sentido tenía esta palabra, este concepto en ese momento? Y luego que nos expliques, Gerardo, si ha sufrido modificaciones, no tanto a lo mejor en la gente, que la gente lo tenga todavía, pero sí cómo han venido trabajando este concepto los gobiernos posteriores al 38. Bueno, primero el tema de la reforma agraria. Hay que considerar que la reforma agraria es un proceso amplio en el tiempo, o sea, no es la reforma agraria de Lázaro Cárdenas, sino es la reforma agraria antes, durante y después de Lázaro Cárdenas. Correcto. Ahora, lo que diferencia al antes y el después es, digamos, como el grado de intensidad que se da con Lázaro Cárdenas. Yo creo que es una cosa. La otra, lo que tiene que ver con la expropiación petrolera, bueno, pues es un acontecimiento que pues quedó muy metido, vamos a decir, en la memoria de los mexicanos. Por un lado, pues por el acontecimiento mismo, es decir, la recuperación de un recurso del país, y por otro lado también por la grandísima actividad política que desarrolló el gobierno de Lázaro Cárdenas y bueno, otros gobiernos posteriores, para que los mexicanos nunca olvidaran ese acontecimiento. Entonces yo creo que es ir con el tema de la expropiación, pues está presente como un acontecimiento de mucha relevancia en los libros de enseñanza, esto que llaman historia oficial. Bueno, pues, por otro lado, está muy presente, digamos, en la propaganda política como un acontecimiento, digamos, del cual pues se agarraron, vamos a decir, los políticos para, digamos, decir que estaban a la altura de ese acontecimiento o eran los herederos de ese acontecimiento. Por otro lado también esa gran carga de celebración cívica, ¿verdad?, en torno a la expropiación petrolera. Bueno, en todas las escuelas de este país debería hacerse un acto cívico para conmemorar el acontecimiento cada año. Debería hacerse un desfile para conmemorar el año. Ha sido un día feriado, ¿verdad?, para que los mexicanos no se olviden de ese acontecimiento histórico. Entonces hay una gran carga, digamos, en la memoria desde diferentes perspectivas. Pero sí, yo creo que cómo fue asimilando el pueblo mexicano ese acontecimiento, bueno, pues es lo que le ha dado fuerza, digamos, y ha sido sensible, digamos, a todas las ocasiones en que se ha discutido un probable cambio, digamos, en la política petrolera. Y bueno, pues también ha sido un escenario muy, muy significativo
para las agrupaciones políticas, tanto de un lado como de otro, ¿verdad?, que digamos quieren hacer un uso de ese acontecimiento como parte de su quehacer, ¿verdad? Unos, digamos, viendo la cuestión de que no se debe tocar el asunto, otros de que se debe discutir. Entonces, tal como se está haciendo ahora, creo que es parte de ese mismo rejuego de uso, o sea, de uso político, ¿verdad?, de un acontecimiento histórico. Y en este caso, Gerardo, la parte de, digamos, como marco, como orientación general, universalización del nacionalismo, ¿qué tanto estaba y se tenía claridad del nacionalismo en ese momento como una corriente de pensamiento, como legítima defensa de la dignidad de una república, de una nación? Bueno, yo creo que esto que llaman nacionalismo, bueno, pues tiene diferentes connotaciones, diferentes interpretaciones que se han dado. No es, digamos, una forma de digamos, de expresión, de pensamiento, de identificación política en primer lugar, ¿verdad? Pues que no esté sujeto a una serie de transformaciones. No podemos entender lo que se llamó nacionalismo en la época de Lázaro Cárdenas a lo que fue antes o a lo que fue después, ¿no? Sino es una constante, es decir, esa explosión, digamos, que se da de una identificación con un gran acontecimiento político como lo fue la expropiación petrolera. Bueno, pues tiene también una carga emocional en la población, o sea, de que se ha recuperado lo que es nuestro, esto es nuestro, pero ocurre también que lo que es nuestro pues nos lleva a un problema de cómo manejamos lo nuestro, ¿verdad?, frente a otros escenarios, ¿verdad?, semejantes, ¿verdad?, o por otro lado también a cómo hacemos uso de eso que es nuestro en un momento, y cómo hacemos uso de eso que es nuestro en digamos, en un cambio, en un devenir histórico, es decir, de acuerdo, pues, por un lado a las condiciones económicas, por un lado, y a las condiciones políticas por otro. Entonces yo creo que debíamos entenderlo en ese escenario. Es decir, en principio ese nacionalismo debemos entenderlo como una forma de identificar de acuerdo a una identidad, es decir, ¿qué somos? Esto nos pertenece, esto ¿cómo lo podemos negociar? ¿Cómo lo podemos, en este caso de los recursos, con los vecinos, vamos a decir, sí, vecinos entendidos en un escenario muy amplio? Muy bien, Gerardo. Álvaro, este es importantísimo. No, el nacionalismo, lo nuestro. ¿Quieres agregar algo al respecto? Sí, quiero agregar algo, porque hay un acto de Lázaro Cárdenas que pasa muy inadvertido y que es anterior a 1938. Es abril de 1937. No es otra cosa que la derogación de los artículos pendientes del Tratado de la Mesilla. El Tratado de la Mesilla es el Tratado Santanero. Sí, no solo la venta de un pedazo de territorio, sino el libre tránsito de Estados Unidos por el Istmo de Tehuantepec. Entonces, el abril de 37, Lázaro Cárdenas deroga esos pendientes. Era un tratado. Recupera, es decir, volvemos otra vez a la dignidad, a la soberanía. Yo creo que ese es un acto más patriótico que el de Pancho Villa, que entra simplemente a reclamar que le vendieron balas de salva o mal armamento a Columbus. Entonces, es otro acto que debe, yo creo que resaltarse. Esa dignificación. Que no demerita el de Pancho Villa. No, simplemente hago la comparación, un acto muy popular. De hecho, Pancho Villa, la fama de Pancho Villa, aparte de ser actor de cine, esa entrada a Estados Unidos, ¿no? Pero para mí que el acto de Cárdenas tiene más sentido patriótico
que el de Pancho Villa, sin menospreciar algo importante a Doroteo Arango. En lo que decía Gerardo, eso que es nuestro, que eso que es muy singular, no solo se refiere a la parte de las cuestiones materiales, ¿verdad? La riqueza material. Es que se reflejó justo en la participación popular. Tiene que ver con la parte gente cultural. Dando su gallina y su alcancía. La parte cultural es muy importante, y ver que hoy está pasando en la conciencia de los mexicanos. Si todavía estas representaciones están presentes, o como decíamos, la parte de los dominadores, la gente que tiene el poder, pues no solo dominan con la fuerza, sino que también dominan con ciertas representaciones. ¿Qué tanto todavía existe en los mexicanos y mexicanas la importancia y sentido de estos acontecimientos hoy día? Y la otra, eso que dice Gerardo de lo nuestro, tiene que ver también con actos de justicia o de injusticia de distribución de lo que es nuestro. ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, estábamos hablando también de los medios, cuyos fines a veces no son muy nacionalistas, que digamos. En los viejos tiempos nada más había una televisora, y esa televisora tuvo su época nacionalista, por cierto, que ya después, no voy a entrar aquí a detalles, pero se transforma, y se agringó tanto una época en que pues, parece que Estados Unidos ya no tenía necesidad de venir a conquistar, sino que Televisa... Ya por la fuerza, no necesario. Sí, fue uno de los vías. Y ya cuando la venta de Garage y que la televisión de Estado la privatizan, pues entonces ya tenemos ahora dos televisoras o duopolios, ¿verdad? Nadie protesta contra el monopolio de los teléfonos y celulares, pero en fin. Esos dos sistemas pues se encargan de creo que Azcárraga, aquella famosa frase de que queda soldado aparte del PRI, pero también para jodidos pues hay que darles programación para jodidos. ¿Sí? Entonces yo creo que el Estado debe recuperar, no censurar ni nada como en la época de Echeverría, no, simplemente o competir con una televisora de Estado. No solo propiedad sobre los recaudos, sino también la parte cultural. Es que ahí es donde tiene que incidir para que los mexicanos se den cuenta qué está pasando con lo nuestro. A ver, Gerardo, esta parte de lo nuestro que tú dices, patrimonio de la nación, tiene que ver con un evento de ética, de justicia o de injusticia en la distribución de eso que es nuestro. Bueno, por un lado la recuperación es un acto de justicia. ¿Para qué? Pues para la nación. La siguiente es un acto de justicia para los integrantes de la nación, es decir, para los diferentes componentes sociales principalmente. Vuelvo al tema que ha señalado Álvaro Ochoa, de que hay una respuesta, digamos, muy emocionada de la población, o cuando menos de algunos sectores de la población. No vamos a decir que mayoría, la nación mexicana, digamos, le aplaudió. No, porque participaron, porque incluso los migrantes mandaron sus cooperaciones para la indemnización de las empresas. Bueno, ahí también hay que considerar una cosa, que hay un control muy importante del Estado, es decir, en este caso la administración del presidente Cárdenas, sobre ciertos sectores de la población, o sea, que estaban muy corporativizados en algunos sectores, y fueron estos los que, digamos, abrieron paso a esta campaña de recoger. Es decir, podemos ver que efectivamente hubo una respuesta espontánea de la población, pero también hubo una respuesta inducida por las estructuras políticas que permeaban en la población. Entonces hay que considerar pues todos esos escenarios para decir que se dan, digamos, con diferentes expresiones, digamos, de pertenencia, ¿verdad? Unos porque están, digamos,
pues convencidos de que, y por otro lado, ¿verdad?, los otros sectores que son motivados más por, digamos, que tenemos que cumplir, o sea, como cumplir una obligación de apoyar a esta medida que ha tomado el presidente. Y otros sectores también, tenemos que decirlo, pues que no se expresaron de la misma forma. Y hay otros seguramente ni siquiera tuvieron interés de expresarse. Entonces yo creo que hay una diversidad, digamos, de manifestos. Sí hay fotografías, hay testimonios muy importantes, como decía el doctor Álvaro Ochoa, pues de que fueron y llevaron la gallina, ¿sí? Sí. Pero hay que ver si también dentro de esto fue, digamos, una expresión de los poseedores de la gallina, ¿verdad? O la gallina también fue como un símbolo, o sea, fue también como algo de emocionar a la gente, ¿verdad?, de motivar a la gente para que participara. En este caso, por último, una visión muy rápida, es importante hoy día y necesario modificar el artículo 27 constitucional o no. Yo pienso que no. Pienso que hay elementos, pues, en todo este marco jurídico que se han hecho, que se tienen que revisar, eso sí, que se tiene que actualizar seguramente el marco jurídico, porque, bueno, pues, muchas cosas que han estado presentes a lo largo de la evolución de el manejo de este recurso, pues también se requieren adaptarlo al tiempo. Y si no podemos no puede permanecer como estaba en 1938, ¿verdad?, como estaba en 1950, pues porque los usos del petróleo, la tecnología sobre el petróleo, el mercado del petróleo, pues son totalmente distintos a los de ese tiempo. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí es posible, digamos, como una adaptación, pero yo creo que de ninguna forma hay que digamos, cambiar ese marco jurídico para volver a cómo estábamos en 38. Eso sí, no. Muy bien. Bueno, la Constitución dice que en México, en la nación, no habrá monopolios. Eso dice la Constitución. Pero en agosto de 1938, el general Cárdenas, por la circunstancia, presenta la iniciativa para modificar el artículo 27 y el 28 para hacer una excepción, el monopolio de la industria petrolera. ¿Y estás de acuerdo en que hoy día se modifique el 27 o que permanezca y hacer modificaciones en las leyes reglamentarias? Para Gerardo dice que no. No, yo estoy de acuerdo con él. No hay que modificar el artículo, sino simplemente hay que hacer una buena ley y sobre todo cumplirla. Presidente, hoy murió Porfirio Díaz en París y simplemente se trata de orden y progreso. Vamos a hablar de la modernización. Ya hablaremos del positivismo en México. No, son los tecnócratas quienes tienen otras intenciones, pero se requiere una ley. Es que la ley de Calderón pues sirvió para maldita la cosa. Es decir, de lo que están protestando, que no a la privatización y que no sé cuántas la modernización cosas, eso se ha venido haciendo desde antes de Calderón. No me acuerdo si desde Miguel Alemán, sí, Mr. Amigo. Entonces, simplemente, pues una buena ley. Y ahí está es donde tienen que trabajar los diputados y senadores. Ahí es donde tienen que trabajar, desquitar lo que se les paga. No, pues les pides mucho. No, simplemente que trabajen. Bueno, pues trabajen, que no vengan a Vean, el tema es amplísimo. Hoy apenas iniciamos estos debates que creo que son necesarios para efectivamente, sobre todo, cómo decidir con eso que Gerardo me encantó que dijo, eso que es nuestro. Cómo orientarlo, cómo distribuirlo, cómo no perder la idea de justicia social. Y pues les agradezco, Gerardo y Álvaro, su presencia en este espacio. Ya ven que el tiempo aquí es
oro, el tiempo es oro. No, Y, es que pero podemos continuar en otra ocasión. Es que para que sea de veras nuestro, pues tenemos ejemplos, que es el estado de Alaska en Estados Unidos y Noruega, en donde los ciudadanos, los habitantes perciben concretamente los beneficios del petróleo. Aquí simplemente lo vemos pasar y nos indigna ver cómo los líderes petroleros hacen ostentación. Y eso indigna. Y los juniors. Y eso No, indigna, ¿no? yo creo que aquí, Álvaro, hay que verlo en una perspectiva más amplia. Es decir, no es que yo reciba una parte de, digamos, de las ventas petroleras, sino que lo estoy recibiendo a partir de mi salario, que me pagan como universitario, lo estoy recibiendo a partir de la educación que tengo. Es decir, el recurso que se obtiene del petróleo pues se ha diluido en muchas cosas. Es que ahora hay que organizarlo mejor, hay que, digamos, una mejor distribución, eso sí. Muy bien. Es que hay que verlo nada más como un plus. Apenas yo le digo, Gerardo, que bueno, yo puse un ejemplo así muy palpable, muy concreto. Por supuesto que todos, de alguna manera, estamos recibiendo estos beneficios del petróleo. La economía mexicana se petrolizó justo al final de Echeverría, cuando el país estuvo a punto de tocar fondo, ¿sí? Y a López Portillo justo le toca incluso aquella frase de preparémonos para administrar la riqueza. Pero estos idiotas no estuvieron a la altura de Cárdenas para simplemente ver la circunstancia internacional. Muy bien. Ya ven que al final se estaba poniendo bueno. Bueno. Vamos a dejar este espacio y están invitados para la próxima, para continuarlo, porque efectivamente ya aquí encontramos una contradicción, una coincidencia que es importante, y esto es exactamente cambio en el debate. Gracias por su presencia en este espacio.